Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, tengan un hermoso domingo. No sé ustedes, pero hoy yo me he levantado con muchas ganas de alabar al Señor, de glorificar su nombre, de hablar su palabra, de estar en su presencia. Como cada día debemos levantarnos con la necesidad de buscar de Él, de buscar de su rostro, de estar en la presencia de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en Josué, vamos a estar leyendo del 5 al 9. Dios tiene promesas lindas y grandes para sus hijos, para los que le siguen, para los que le aman, para los que siguen sus mandamientos, siguen sus palabras. Y esta es una promesa hermosa que el Señor le da a Josué. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hoy el Señor te dice, amado hermano, amado amigo, amado que estás escuchando o que escucharán el resto de la semana este mensaje, le dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es agua viva, Señor. Tu palabra nos guía, Padre. Nos lleva, Señor, a tu presencia, Señor. Te rogamos que tú seas, Señor, con este tiempo, Padre, que tu palabra sea de bendición, Padre, de aliento, Señor, para tus hijos que te estén escuchando, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que tú seas con cada enfermo, Padre. Rogamos tu sanidad, Padre. Tú eres un médico por excelencia, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. En ti está puesto nuestro principio y está puesto nuestro final de nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas, Padre, sanando cada tejido dañado, Padre, de mis hermanos que están en angustia, Padre. Te rogamos, Señor, que tu sanidad, Señor, esté rodando su cuerpo en este momento, Señor, Padre. Te pedimos por nuestro amigo Jean, Señor. Padre, sana su vida y restaura cada célula de tu cuerpo, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer ahora, en este momento, Señor. Te rogamos también por mi hermana Mari, Señor, Padre. Te rogamos que tu sanidad, Señor, Padre, esté sobre su vida, Padre, sobre su familia, sobre la familia de todos, Padre, los que te escuchan, los que siguen tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que todavía no te conocen, Señor, pero que tú has designado, Padre, para que te sirva, para seguir tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que seas como espada de doble filo penetrando en sus corazones, Señor. Inquiétalos ahí donde están, Señor. Inquiétalos, Señor, Padre. Darle amor por tu palabra. Darles amor, Padre. Darle la necesidad de buscar de ti, Padre. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando en este día, Padre, a través de tus siervos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Jesús. Todo el honor es para ti, Señor, porque solo tú eres digno.
porque solo tú eres merecedor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, postramos, Padre, nuestra vida ante ti, Padre. Nuestros caminos los postramos ante ti, Señor, y que seas tú tomando el control de cada decisión de nuestras vidas, de cada palabra, de cada día, Padre, de cada familiar, Señor, de cada enfermo, Señor. Dejamos este tiempo, Padre, y esta semana en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, rogamos a tu misericordia, Padre. Amén y amén. Y le vamos a dar la palabra a nuestro pastor. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres. Dios les bendiga, amado. Damos gracias al Señor que una mañana más nos permite estar en su presencia, nos permite buscar de su palabra, nos permite alimentarnos, ¿verdad?, de su gracia. Es un privilegio el haberle conocido y que un día nuestro Señor se humillara a mirarnos, ¿verdad? Y por pura misericordia, no porque lo mereciéramos ninguno de nosotros, sino por pura misericordia haya tocado nuestras vidas y haya hablado nuestros corazones, ¿verdad? Y nos haya permitido el poder caminar con Él durante estos años que han sido de bendición y poderle servir también, ¿verdad? Hoy tenemos una hermosa palabra que está en el libro, los que le gustan anotar, en el libro de Santiago, capítulo 3, y estaremos leyendo con la ayuda del Señor del versículo 1 al versículo 12. Saludamos una vez más a cada uno de los que ya están conectados, los que se estarán conectando en el resto del día y del servicio, en el resto de las semanas. Que la gracia del Señor esté sobre sus vidas, que la bendición del Señor esté sobre sus hogares, sus matrimonios, sus familias, y que el Señor nos hable esta mañana, ¿verdad? Como cada domingo, que el Señor tenga una palabra que toque nuestras vidas, nuestros corazones. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta. Bendito sea el Señor. Vuelvo a repetir, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma
por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, un día haberte conocido. Gracias, amado Jesús, porque ha sido un caminar hermoso en tus brazos. Señor, rogamos por aquellos que están escuchando tu palabra en esta mañana. Rogamos que tú hables a sus vidas, que tú hables a sus corazones. Señor, aquellos que están necesitados especialmente de una palabra tuya, de aliento tuyo, Señor, en tu santo nombre rogamos que tú toques sus vidas. Los que están enfermos, Señor, extiende tu mano de gracia y sánale, Señor, de una manera especial. Señor, sé con nuestro amigo Félix allá en Cuba, Señor, con el doctor Félix, que tu mano poderosa continúe obrando en su cuerpo y sanándole, Señor. Te lo rogamos en el nombre glorioso, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Mira, cualquier otra persona que pueda estar enferma, Señor, quizás está escuchando tu palabra en esta hora, extiende tu mano de gracia y obra un milagro y sánale, Señor. Padre, rogamos por los que estarán escuchando tu palabra, Señor, durante el resto del día, de la semana, durante el resto del servicio, los que se irán conectando, Señor, Dios mío, que tu palabra linda, que tu paz, que tu gracia les arrope, Señor, les cobije y que tu dulce presencia sea sobre sus vidas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, rogando que tú nos hables. Señor, tú eres nuestro Maestro. A ti solamente te damos la gloria, el honor, la honra, el poder, la autoridad y el señorío, Señor, porque eres el único digno de recibirlo. En el nombre de Jesucristo oramos y dejamos este dulce tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén, Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, el tema de hoy, el título del mensaje de hoy es ¿la lengua, espada o medicina? Una pregunta, ¿verdad? La lengua, espada o medicina. Nosotros, por la experiencia de caminar en esta tierra, cada uno de nosotros, los que están escuchando, los que escucharán la palabra, sabrán que lo que sale de nuestros labios, lo que decimos a alguien, indudablemente trae un efecto. Trae un efecto positivo o trae un efecto negativo. Produce algo agradable a la vida de las personas o algo desagradable. Levanta a la persona o la destruye. Produce alegría o produce tristeza. Produce paz o produce incertidumbre. Produce un bienestar de nuestro ser o produce una intranquilidad. Todo lo que sale de nuestros labios trae un efecto. Hay un comentario, un dicho popular que expresa que las palabras se las lleva el viento. Déjame explicarte que no es así. Cada palabra que salga de nuestros labios produce un efecto. Cada palabra que sale de nuestros labios trae como resultado algo en la vida de las personas y sobre todo en el mundo espiritual. Cada palabra que tú proclames sobre tus hijos, sobre tus amigos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, va a producir un efecto. Por eso debemos tener tanto cuidado en qué expresamos, en qué decimos, qué proclamamos sobre alguien. Si estamos en determinado momento molestos o molestas o estamos airados o airadas, es mejor en ese instante callar, no decir nada, porque
aun cuando ya después podamos arrepentirnos y podamos pedirle perdón a la persona que hemos herido o dañado con nuestras palabras, y ya hay un efecto que produjo esas palabras, y les puedo asegurar, la palabra que sale de tu boca nunca más tú puedes hacerla retornar otra vez a ella y que ya no haga daño. Por eso es mejor, como hijos de Dios, entender y saber y aplicar y vivir qué nos enseña la Biblia acerca de la lengua, acerca de ese miembro tan pequeño como la Biblia lo describe y que es tan difícil de gobernar. Vamos, como cada domingo hacemos, tomar cada versículo de la palabra del Señor, los que estaremos viendo esta mañana, y pidiéndole al Señor que nos abra la verdad de esos versículos a nuestras vidas y que esa palabra pueda tratar y moldear nuestros corazones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3 versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nos está diciendo el Señor, vamos a decirlo de manera popular, no nos creamos cosas, ¿verdad? No seamos orgullosos, no seamos altaneros, no creamos que lo sabemos todo. Yo les puedo asegurar, si Dios lo permite, en abril cumplo 54 años, que cada día puedo aprender y aprendo algo nuevo. Podemos aprender cada día de un niño, de un animalito, del que menos tú lo esperas, de la situación que menos tú esperas. Si tienes un corazón humilde y dispuesto a aprender y a recibir del Señor, quiero decirte que hasta el último día de tu vida estarás aprendiendo y recibiendo algo nuevo. Es tan grande el conocimiento del Señor, es tan infinito, es tan completo, infinito la sabiduría de Dios, que es imposible que un solo ser humano en su andar tan efímero y tan corto en esta tierra pueda acumular todo ese bagaje enorme de sabiduría y de conocimiento. Así que el Señor comienza hablándonos, diciéndonos: hermanos, seamos humildes, seamos dispuestos a aprender. En el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Yo quiero que ahora tú pienses y hables a tu corazón y digas: ¿es un hábito mío ofender a los demás? Consciente o inconscientemente. La manera mía de hablar, la manera mía de expresarme, de comunicarme con los demás, les ofende, aun cuando yo no quiero hacerlo, aun cuando no es la intención de mi corazón que ocurra. Yo siento, y a veces quizás las personas me dicen que se sienten ofendidos o ofendidas o incómodos con la manera de hablar. Yo quiero decirte, si es así, aun cuando no lo hagas de una manera consciente, debes pedirle al Señor que cambie esa manera tuya de hablar. Porque consciente e inconscientemente, cuando hieres a alguien, produces un efecto negativo en su vida que deja una cicatriz y una marca. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros mismos pedirle: Señor, escudriña mi vida. Y si hay algo, Señor, que pueda dañar a alguien, aun cuando no me dé cuenta, yo quiero que tú me ayudes a cambiarlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y la Biblia dice que perfecto solamente hay uno, y es Dios. Así que ninguno de nosotros es perfecto. Y como ninguno de nosotros es perfecto, es muy probable que ofendamos a personas aún sin querer. Entonces, que nuestro andar en la tierra sea un andar de sensibilidad, de empatía con los demás. Si hay algo en mi vida que puede dañar a alguien y yo soy consciente de eso, debo decirle: Señor, ayúdame. No escudarme en aquello de que yo soy así
el que me quiere me tiene que querer así, o esa persona me conoció así. No, yo creo que Dios nos llama cada día a ser mejores personas, a ser mejores cristianos. Y va a depender mucho eso de cómo tú dejes que Dios trate con tu vida y de cómo tú dejes que Dios pueda moldear tu vida. Yo te puedo asegurar como siervo del Señor que nada que tú le impidas a Dios que haga en tu vida, Él lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios no es un tirano, porque Dios no es Satanás, porque Dios respeta el libre albedrío que Él mismo te dio, porque Dios no quiere que obremos como robots y que le amemos porque Él nos programó para eso. Dios quiere que todo aquello que Él pueda hacer en ti sea porque tú se lo pidas y porque tú se lo permitas. Bendito sea el Señor. Dice ahora la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora comienza el Señor en el versículo 3 diciendo qué cosa es muy difícil de gobernar, ¿verdad? Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan fuertes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Vamos a dejar el versículo 5 y 6 para verlo después, vamos al 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El Señor comienza aquí diciéndonos algo y haciéndonos entender algo. Nuestra lengua es imposible que tú y yo la podamos gobernar. Dice que nuestra lengua está llena de veneno mortal, quiere decir que puede matar. Nuestras palabras pueden matar, pueden herir, pueden envenenar, pueden hacer daño. Y el Señor nos dice que es imposible que nosotros mismos podamos gobernar nuestra lengua. Así que si tú hoy te sientes mal porque muchas veces has dicho algo que no quieres decir o hablas de una manera que no quisieras haber hablado, déjame decirte que la Biblia te dice que tú no puedes gobernar tu lengua. Y si yo no puedo gobernar mi lengua, y si mi lengua no es como cuando dice la Biblia, pongo un freno a un caballo para poderlo gobernar y obedece, no es tampoco como un enorme barco que tiene un timón pequeño y con él lo puedo gobernar. Si la Biblia dice que yo no puedo gobernar mi lengua, pero que debo gobernarla, y si yo no puedo, entonces ¿quién puede? La respuesta es Dios puede. Y a menos que tú y yo no rindamos nuestras palabras, a menos que tú y yo no rindamos nuestra manera de hablar, lo que vayamos a decir a Dios, a menos que no nos rindamos a Dios, nuestras palabras van a herir. Nuestra lengua va a envenenar, nuestra lengua va a maldecir, nuestra lengua va a herir, va a hacer daño, porque tú y yo no la podemos gobernar. Pero si no la podemos gobernar, entonces debemos rendirnos al que lo puede hacer. El apóstol Pablo decía que ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. El apóstol Pablo decía que olvidando las cosas que estaban atrás, él corría a la meta, se enfocaba hacia la meta.
al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía que debemos dejar nuestra pasada manera de vivir y debemos permitir que el Señor gobierne nuestra vida. Y una de las cosas que debemos poner en las manos del Señor es nuestras palabras. ¿Qué decimos? También cómo lo decimos. Hay muchas personas que quizás lo que están diciendo no es tan malo como la manera en que lo están diciendo. Déjame decirte hoy, amado amigo o hermano o hermana que me escucha, a nadie le gusta que lo humillen, a nadie le gusta que le griten, a nadie le gusta que lo ofendan, a nadie le gusta sentirse maltratado por las palabras de alguien. Aun cuando lo que estés diciendo sea muy verídico y tengas mucha razón en lo que estás diciendo, la manera en que lo estás diciendo le va a quitar autoridad o efecto a la palabra que estás dejando salir de tus labios. Yo muchas veces le comento a las personas cuando le hablo de la manera de hablar, que la manera de hablar de las personas y la manera de decir la verdad de las personas debe ser como cuando tú le lanzas una pelota a alguien. Usted le puede lanzar una pelota a alguien tan suave que la pueda recibir y llevar hacia su pecho. Pero esa misma pelota se la puede lanzar tan duro que le puede romper el rostro y que le puede hacer daño. Y es la misma pelota. El asunto es cómo la lanzó. Y con las palabras y lo que hablamos y lo que decimos y las verdades que creemos que son verdades, a nuestra manera de pensar ocurre igual. Hay verdades que tú dices de una manera tan hiriente, tan cruda, tan prepotente, que aun cuando es una verdad, hace un efecto negativo a la persona que tú se lo has dicho. Y no te la recibe, y no te quiere escuchar, y pelea contigo. Y aun cuando tu objetivo no era traer una contienda, una discusión o un conflicto, la manera en que lo dijiste provocó esto. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender que nuestra lengua debe estar gobernada por Cristo. Nuestras palabras van a traer al conocimiento de los demás que hay aquí en tu mente y en tu corazón. Pero si lo dices mal, las personas no lo reciben o no lo entienden. Bendito sea el Señor. Ahora, en el versículo 9 dice, y nos enseña todo lo mal que se puede usar la lengua. Primero dice que es un miembro pequeño, que es difícil de gobernar, que no se puede gobernar. Ya vimos que nos dice la palabra que no seamos arrogantes, orgullosos y que entendamos que muchas veces ofendemos. Y ahora nos dice qué puede hacer de mal la lengua. Dice en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado a alguien hablar muy bien de Dios, a alguien estarte predicando la palabra del Señor y de pronto maltratar a su esposa que está a su lado, o de pronto maltratar a sus hijos que están a su lado, o de pronto en medio del mensaje de salvación que te está dando, empezarte a hablar mal de otro hermano, empezarte a hablar mal de alguien. ¿Cómo es posible que esa misma lengua que está bendiciendo a Dios esté maldiciendo a otro ser humano? Esté maldiciendo a un prójimo, esté maldiciendo a alguien que si no es cristiano, por lo menos es creación de Dios. Está maldiciendo a alguien que la palabra dice
que Dios le quiere dar una oportunidad. Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte de nadie, sino que Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Yo como siervo de Dios te puedo decir algo. Me es muy difícil, muy complicado escuchar qué me dice alguien cuando está maltratando a otro. Me es muy difícil creer en la veracidad de la conversión real de alguien cuando me está hablando mal de otro, en vez de tenerle misericordia. ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí. Quizás te ha pasado a ti y eres la persona más mala del mundo por eso. No. Sencillamente te equivocaste. Y debes ser lo suficientemente humilde para reconocerlo y decir: Señor, yo te pido perdón y pido que tú controles mis labios, que tú controles mis palabras, porque aunque quiero, no puedo. Y eso te va a hacer un mejor cristiano. Bendito sea el Señor. Y si tienes oportunidad y tienes cerca a la persona que ofendiste, mejor aún si te acercas y le dices: yo quiero pedirte perdón, porque he estado hablándote de manera incorrecta. He estado comportándome de manera incorrecta contigo. Mis palabras te están hiriendo. Yo no quería hacerlo, pero lo hicieron. No era mi intención, pero lo hicieron. Y te quiero pedir perdón. Bendito sea el Señor. Si vamos ahora al versículo 5 y 6 que habíamos saltado, continúa diciendo: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Toda la arrogancia, la altanería, toda la manera incorrecta de expresarse de un ser humano y demostrar qué hay en su corazón, porque las palabras tuyas muestran qué hay en tu corazón. De lo que tú hablas muestra qué hay en tu corazón. Todo eso lo controla tu lengua. Así de importante es que tú y yo podamos poner nuestra manera de hablar y qué hablamos en las manos del Señor. La iglesia está llena de personas, gracias, de personas de las cuales alguien un día habló mal de ellas allá adentro. De personas que alguien no creyó en ellas. Y de personas que alguien decidió no tomar tiempo en predicarle, pero alguien sí entendió que merecía una oportunidad. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a cuidar mucho qué hablamos, porque sí produce un efecto lo que decimos. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Yo no sé si usted ha visto comenzar un fuego. Yo cuando vivía en Cuba de niño, hasta los 18 años, vivía en un central azucarero. Los centrales, los que vivieron en Cuba saben que están rodeados todos, kilómetros y kilómetros de caña de azúcar. Y muchas veces para cortar esa caña y llevarla al central para hacer azúcar, esos cañaverales se le daba candela. ¿Y cómo comenzaba esa gran candela? Si ustedes nunca vieron una candelada como hacía en Cuba de un cañaveral, quiero decirle que es impresionante. El ruido que hacen las llamas, cómo sube, cómo cruje la caña quemándose, el olor a caña quemada. Por 18 años yo viví en un central y yo cada vez que sabía que iban a darle candela a algún
algún cañaveral para cortar esa caña. Los niños, los muchachos salíamos y veíamos aquello. Y todo comenzaba con una pequeña candelita, con un pequeño fuego. Pero se hacía incontrolable. A veces era tan incontrolable porque el viento avivaba ese fuego que tenían que llamar a los bomberos. Y los bomberos venían y trataban de apagar el fuego y no podían. Y no se apagaba el fuego hasta que consumía todo lo que se podía quemar que hubiese alrededor. Muchas veces salía ya del área del cañaveral y se acercaba hasta allí donde estaban las casas de las personas que vivían en el central, y los bomberos tenían que estar allí regando agua para que el fuego no siguiera dañando y destruyendo todo a su paso. Y todo comenzó con un pequeño fuego. Así son las palabras. Una palabra mal dicha, una sola palabrita, puede hacer un daño tan grande que puede destruir un matrimonio, una relación, una amistad, la confianza de alguien en sí mismo, la confianza de alguien en el cristianismo, que puede llevar a alguien a quitarse la vida. Las palabras pueden hacer que las personas pierdan su autoestima y lleguen a caer en un momento de desesperación, de poco amor propio. Las palabras que tú vuelcas sobre alguien pueden determinar el futuro de esa persona, sea para bien o sea para mal. Entonces, qué cuidado enorme debemos tener como hijos de Dios de las cosas que decimos, porque puede destruir una familia. Yo les quiero contar un testimonio de algo que me ocurrió en una iglesia en Cuba, en el tiempo que fui pastor en Cuba. En una ocasión yo estaba orando en el cuarto mío, el lugar que yo usaba normalmente para orar durante horas allí en la mañana. Y el Señor me dice, ve, voy a decir los nombres de las personas que tienen que ver con la experiencia mía, y el nombre de las personas de la otra experiencia no lo voy a decir por respeto. El Señor me dice, levántate, ve a la casa de Olguita. Olguita era una muchacha que era cristiana, su esposo se llamaba Jorge. Ya Olguita tristemente partió con el Señor, se enfermó hace como 2 años atrás y bueno, partió con el Señor siendo joven ella. Ella era enfermera antes de convertirse y yo, bueno, por esa época era médico antes de entrar al ministerio. Fue de la manera que yo conocí a Olguita. Pero cuando yo conocí al Señor, una de las primeras personas que me predicó fue Olguita. Era una persona bien cariñosa, bien amable, que amaba al Señor, que servía al Señor, era misionera. Y ella se casa con este joven, Jorgito, un muchacho que era líder también, era misionero. Y el Señor me dice, ve a la casa de Olguita y dile que van a tener un hijo, varón, y que le pongan por nombre Samuel al niño. Y yo en aquel momento no quería hacerlo. Es un poco complicado cuando Dios te dice hacer algo como eso. Uno, lo primero que te viene a la mente, bueno, quizás no es el Señor, quizás soy yo, o quizás es otra influencia espiritual, o uno a veces en su orgullo y en su vanidad dice, bueno, y quizás voy a pasar pena, y si no ocurre lo que estoy diciendo, y si entonces ya no voy a tener más credibilidad, y toda esa lucha interna que tiene uno. Pero cada vez que volvía a la posición de oración, el Señor me decía lo mismo. Me decía, ve a casa de Olguita y dile que va a tener un hijo varón, que está embarazada, y que le ponga Samuel. Bueno, ya era una carga tan grande. Los que han tenido experiencias así de que Dios le manda hacer algo, sabe lo que le estoy contando. Es una carga que tú
aunque quieres no puedes llevarla y al final tienes que hacerlo. Yo me vestí y salí para casa de Olguita. Cuando llego, toco la puerta, ella me abre y me dice, pastor, ¿cómo está? Y yo me siento, empiezo a hablar con ella y no sabía cómo decirle aquello. Y le digo, Olguita, y bueno, ¿qué? ¿Piensan tener niños? ¿Quieren tener un niño? Y entonces Olguita me dice, sí, pastor, estamos orando para tener un niño. Y yo digo, bueno, ya yo empecé a sentirme más cómodo, ¿no? Digo, bueno, ellos están orando. Y entonces me dice, pero no, estoy orando por tener una niña hembra, una niña. Y ya ella tenía un hijo. Y entonces cuando me dice que estaba orando por una niña, ya otra vez me volvió el susto. Y yo dije, bueno, es que el Señor me dijo que va a tener un niño, ella está orando por una niña, y si está orando por una niña, Dios va a escuchar su oración y yo voy a quedar mal otra vez. Y yo ahí dentro de mi ser luchando por decirle aquello, pero ya no pude más y le dije, Olguita, yo te traigo una palabra que creo que es el Señor. Yo estaba orando y el Señor me dijo que te dijera que estás embarazada. Y ella se puso contentísima, me dijo, no, sí, ya nosotros vamos a ir, yo quiero ir la semana que viene al médico, porque yo también he estado pensando que quizás estoy embarazada. Y yo ahí pues me embullé un poco más, nuestro hermano Javi, un besito, y le dije, bueno, estás embarazada y el Señor me dijo que vas a tener un hijo varón. Y cuando le dije eso, me dijo, ay, pastor, yo respeto lo que usted me está diciendo, pero nosotros estamos orando por una niña. Y yo, para cuidarme, le digo, bueno, sí, Olguita, Dios puede escuchar tu oración y te puede dar una niña hembra. Y entonces ella me dice, pero el Señor te dijo que iba a ser varón. Y yo le dije, sí, el Señor me dijo que estás embarazada y que vas a tener un hijo varón. Y yo me quedo así, me dice, ¿y qué más, pastor? Y le digo, no, y el Señor me dijo que le pongas por nombre Samuel. Y en ese momento entra su esposo, Jorgito, y ella le cuenta, y él dice, sí, está bien, pastor, pero nosotros estamos orando por una hembrita. Y yo sabía, ellos eran gente de oración, oraban mucho ellos. Y yo dije, aquí yo voy a pasar tremenda pena. Al final yo vine aquí y yo le dije, bueno, está bien. Yo, para cubrirme también, yo le sí, está bien, yo también voy a estar orando para que el Señor les dé una hembrita. Pero no era lo que el Señor me había dicho. El Señor me había dicho, un varón, estás embarazada, un varón, y se va a llamar Samuel. Quiero que le ponga Samuel. Pasaron las semanas, ella fue al médico y efectivamente el médico le confirma que estaba embarazada. Y ya yo tenía más paz. Pero todavía quedaba aquello de si iba a ser hembra o no. Ellos seguían orando por una hembra, pero Dios me había dicho que iba a ser varón. Yo se lo había ya dicho a ellos. Y yo decía, Dios tiene tanta misericordia que les va a escuchar. Y yo al final voy a pasar pena. Pensaba yo en todo. Yo estaba casi recién convertido, llevaba poco tiempo en el Señor. Y pasó el tiempo, y cuando le llegó el ultrasonido para ver el sexo del niño, en Cuba no es como esta tradición tan linda que hay aquí, ¿no? Que hay una fiesta que es para género y ahí se dice el género. No, allí cuando te hacen el ultrasonido, ahí mismo te dicen qué vas a tener, si hembra o varón. Y cuando le hacen el ultrasonido, le dicen que iba a tener un varón. Ella, cuando llegó a Carlos Rojas, fue a la casa y me dijo, pastor, tenía razón, Orly, es un varón. ¿Y sabes qué? Le voy a poner Samuel. Y efectivamente, nació el niño y le puso Samuel a aquel niño. El niño creció en la iglesia, en el Señor y bueno, todo esto. ¿Por qué le narro esta parte de la historia para contarle esto ahora? Ella narra todo este testimonio en la iglesia y bueno, ya toda la iglesia sabía lo que había ocurrido. Que el Señor me había hablado orando, que me había dicho que fuera a verla, que le dijera que estaba embarazada, que iba a tener un hijo varón, que le pusiera Samuel. Y ella narra toda la historia. Y había una hermana que unas semanas después de esto que ocurre en la iglesia, del testimonio de Olguita, esta hermana, según ella cuenta, ella siente
que Dios le había hablado y le había dicho que alguien en la iglesia, no voy a mencionar el nombre ni de la hermana ni de la otra persona, ya por respeto, me dice, ella narra que el Señor le había dicho que fuera a ver a esta hermana. Era una hermana que era la hija de otra hermana de la iglesia donde yo tenía una reunión de hogar. Era bien grande la reunión de hogar. Tendría, no sé, quizás 20 y pico adultos y como 20 y pico de niños. Era casi una iglesia aquel lugar. Y era un lugar donde la presencia de Dios era bien bonito lo que estaba ocurriendo. Esta hermana era líder de otra reunión. Ni siquiera ella tenía que ver con los hermanos que estaban allí. Pero ella, según cuenta, siente que Dios le dice que fuera y le dijera a esta persona que ya estaba embarazada y que tenía su barriguita grande ya, que le dijera que iba a tener hijas y maguas y que le pusiera, le dice los 2 nombres que Dios le había dicho que tenía que ponerle a las niñas. Ya había el antecedente de lo que había ocurrido con lo que el Señor me había dicho. Esta mujer y la familia se ponen bien contentos porque querían hembritas. El esposo de ella, toda la familia estaba en el Señor, toda la familia. Ella, el esposo, la mamá, la suegra, los sobrinos, los otros niños de ella, todo el mundo, gran cantidad de personas del barrio. Y esta hermana, ella le dice sí, y ella le vuelve a repetir que Dios le había hablado. Esta familia creyó y ella le narra incluso cómo iban a ser las niñas, cómo se iban a comportar, cómo iban a servir al Señor. Todas estas cosas le narra aquella familia. El asunto es que pocos meses después, ya próxima a dar a luz, esta mujer se complica, tiene que ir ingresada y pierde las 2 niñas, pierde su embarazo, mueren las 2 niñas. Esto que dijo esta hermana, y que yo hoy estoy seguro que no se lo dijo Dios, porque la Biblia dice que cuando el profeta habla y se cumple, Jehová habló. Pero cuando el profeta habla y no se cumple, por presunción habló el profeta. Yo estoy seguro hoy que no fue el Señor. Estoy también seguro que ella no lo hizo por maldad, que no quiso hacerle daño. Quizás se dejó llevar por la emoción, quizás se confundió. Pero las palabras que ella le dijo a esta familia le provocaron tanto dolor que la familia entera se apartó del Señor. Porque se sintieron burlados por Dios y por ella. Se sintieron tan mal que esa reunión de casi 40 miembros entre niños y adultos prácticamente se perdió y en esa casa nunca más se pudo dar cultos. ¿Qué les quiero decir con eso? Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice el Señor. Amén. Cuando uno le dice a alguien, tengo un sentir de Dios para ti. Cuando uno ya es una moda prácticamente ir a hablar con alguien o levantarse en la iglesia y decir, hermano, quiero decir algo, tengo un sentir de Dios. Si usted no está 100% seguro que le habló el Señor y que es el Señor, no diga, dice el Señor. Di mejor, yo creo, o me parece, o tengo la impresión, o me gustaría, pero no le ponga a esa palabra el sello de que dice el Señor. Porque si te equivocas, puede hacer mucho daño, porque tú estás siendo un intermediario en ese momento. Tú estás asegurándole que lo que tú le estás diciendo es 100% seguro, porque Dios no miente. Entonces, que Dios nos ayude a gobernar nuestras palabras. Si usted está 100% seguro que es el Señor, dígalo. Hermanos, yo tengo un sentir del Señor que Dios dice esto. Pero si usted dice eso y no se cumple, sea lo suficientemente serio, responsable y maduro para decir, hermano, yo pido perdón porque me equivoqué. Dañé con lo que dije. Usted va a crecer en el Señor. Usted va a tener más cuidado con lo que dice después. Y las personas van a entender que usted se equivocó. Pero no se puede ir por el mundo diciendo palabras
sin hacernos responsables de lo que decimos. No se puede ir por el mundo hablando de maneras que puedan herir a los demás y yo no hacerme responsable de lo que estoy diciendo. Dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Yo pregunto, cuando la Biblia habla de cuerpo, ¿se refiere a quién? A dos cuerpos. Al cuerpo tuyo que es templo del Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Y la Biblia aquí dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros. Y cuando habla del cuerpo, habla de nuestros miembros físicos. Pero cuando habla del cuerpo de Cristo, los miembros, ¿quiénes son? El resto de la congregación de los hermanos. Esté en la iglesia que esté. Pertenezca a la denominación que esté. Es cuerpo de Cristo. Es iglesia. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Una palabra que salga de nuestra lengua puede contaminar nuestra vida, pero también la de muchas personas. La de nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, la de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra sociedad, nuestra nación, nuestro gobierno y la iglesia que nosotros visitamos o escuchamos o atendemos. Que Dios nos ayude a entender una vez más, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras bendicen o maldicen. Las palabras producen un efecto positivo o negativo, perdón. Las palabras te hacen crecer o te humillan. Bendito sea Dios. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí está hablando algo serio. El resultado final de una lengua que esté constantemente inflamando y creando fuego y conflicto y destrucción es ser destruida por el infierno. Esto es serio. Por eso debemos tener tanto cuidado con qué hablamos. A mí me cuesta tanto trabajo a veces poderle hablar a las personas de esto, poderle que entiendan. Amado, cuida lo que dices, cuida lo que estás hablando. Porque no es tan solo que estás destruyendo la vida de alguien, es que estás destruyendo tu propia vida. Es que estás destruyendo tu propia relación con el Señor. Bendito sea el Señor. En el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Cómo alguien en el nombre del Señor puede estar hablando de Dios mientras está hablándole mal al que le está hablando de Dios de otras personas? ¿Cómo alguien puede estar hablando bien de Dios, es lo que nos quiere decir la palabra, y estar maldiciendo y hablando mal de alguien que Dios creó y que es hecho a imagen y semejanza de Dios? La Biblia dice que el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo va a amar a Dios que no ha visto? Si usted no se puede someter hoy, amada hermana, a su esposo, usted jamás se someterá a Dios. Si usted no puede obedecer hoy a su esposo y no le respeta como el hombre que Dios ha puesto en su vida con autoridad para cuidarle, para amarle, para guiarle, jamás usted se someterá a la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios está delegada en él. Si usted, amado hermano, no se puede someter a sus líderes, a sus pastores,
al liderazgo espiritual que Dios ha puesto en su vida, jamás se someterá a Dios. Porque es una autoridad delegada. Si usted hoy está hablando mal de un hermano de fe, amado, usted está hablando mal de Dios. Porque esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. No se puede estar hablando por hablar. No se puede estar ofendiendo constantemente, juzgando, criticando, en posición de juicio. A veces la vida de los seres humanos se convierte en un tribunal de inquisición. Hay personas que viven su vida cazando el error de los demás y lo hacen público. Bendito sea el Señor. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice la palabra, hermanos míos. Dice Santiago, el apóstol Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo de tu mismo labio vas a estar bendiciendo a Dios y maldiciendo a tu hermano? ¿Cómo de tus mismos labios vas a estar enseñándole a alguien que Cristo perdona? Que Cristo tiene misericordia y tú me dices, yo no puedo perdonar a este que me ofendió. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo olvidar y perdonar esto que me hicieron. ¿Cómo puedo estar hablando de la justicia de Dios y no practicarla en mi vida? ¿Cómo puedo estar hablando de la unión de la iglesia cuando yo soy causa de desunión? ¿Cómo puedo yo estar justificando mis actitudes en el accionar mal de alguien más? Usted no es responsable de lo que hacen los demás. Pero usted sí es responsable de lo que hace usted con lo que alguien más le hizo. Usted no es responsable de cambiarle la vida a nadie. Es obra del Espíritu Santo. Pero usted sí es responsable de estar hablando de la vida de los demás. Bendito sea el Señor. Usted no es responsable de lo que alguien interpreta con lo que usted dijo. Pero usted sí es responsable de lo que dijo. Usted no es responsable de cómo se siente alguien por lo que usted dijo, porque lo interpretó mal. Pero sí es responsable de la manera que lo dijo, en el momento que lo dijo. Bendito sea el Señor. Hay una responsabilidad individual que cada ser humano debe asumir y que la sociedad trata de quitarle. Los valores actuales del mundo trata de quitarle la responsabilidad individual a cada ser humano. Yo me comporto así por la manera que me criaron, por los antecedentes, mi background que tuve con mi abuelo, mi abuela y mi familia, o por las maldiciones generacionales. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. A mí no me importa el pacto que pudo haber tenido mi abuelo, mi tatarabuelo. Ese es su problema. La Biblia dice que la maldición de los padres no caerán sobre los hijos, ni la de los hijos sobre los padres, sino que cada cual es responsable de sus acciones. ¿Por qué perder tanto tiempo en estar viendo por qué mi vida es así por culpa de los demás? No. Usted, tú, yo, somos responsables delante de Dios de qué hacemos y qué decimos. Alguien te puede lanzar una piedra.
no le hiciste nada. Tú no eres culpable de que te lanzaron la piedra. Pero tú sí eres culpable de tomar esa piedra y lanzársela a la persona. Quizás tú no mereces que hayan hablado tan mal de ti o alguien te haya maltratado tanto sin razón. Pero si eres responsable de responderle de la misma manera. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bendito sea el Señor. Dios nos manda a ser sal de la tierra. La sal protege, la sal da sabor. Pero ese mismo versículo dice que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dice que es echada afuera. Si tú y yo perdemos nuestra naturaleza cristiana, si tú y yo perdemos nuestra identidad cristiana para comportarnos con los demás como ellos se comportan con nosotros, ¿para qué servimos? No le servimos a Dios. E indirectamente le estamos sirviendo al enemigo de Dios. Bendito sea el Señor. Hablando de las palabras, ¿se recuerda el título del mensaje de hoy? La lengua, espada o medicina. Hablando de las palabras, y ya estamos casi terminando. Si usted no escuchó el mensaje completo y llegó tarde, les animo, escúchelo completo. Anímese a recibir la palabra del Señor y decirle: Señor, yo quiero que cambies mi vida. Tú puedes hacerlo. En el libro de Proverbios, en el versículo 12, en el Proverbios 12, en el versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice la Biblia, hay palabras que cuando salen de nuestra boca hieren. Una espada hiere, una espada daña, una espada mata, una espada destruye. Una espada puede acabar con la vida de alguien. Mi pregunta, ¿nuestras palabras están siendo como golpes de espada? Cuando le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a los demás, o a un hermano de la iglesia, esa palabra que estás lanzándole es como un golpe de espada. Es que, pastor, yo no quise que le hiriera. Yo no estoy diciendo lo que tú quisiste. Yo estoy diciendo si le hirió. Porque si le hirió, aunque la intención fue buena, el resultado fue malo. Y yo tengo que mirar el resultado. Y si mi intención está trayendo un resultado malo en la vida de alguien, yo tengo que cambiar la manera de decir las cosas para que lleven a un buen resultado. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que cuando te hablan, las palabras de esas personas te acarician el alma, te sanan las heridas, levantan tu autoestima, te dan esperanza en ti y en el futuro. Personas que tú quieres escuchar.
Personas que te hacen sentir importante, especial. Mire la manera que Jesús le hablaba a los discípulos, la manera que te habla a ti. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Aleluya. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Mira la manera en que se comportaba Jesús, dice, y los vio dispersos como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos, y le dijo a los discípulos: denles de comer. Todo el hablar y el accionar de Jesús era medicina. Bendito sea el Señor. Tú y yo debemos cada día, cada instante decir: mis palabras están siendo golpes de espada o medicina. Lo que le dije a esta persona, ¿le hirió o le sanó? Lo que le dije a esta persona, ¿le ayudó o lo destruyó? Lo que le dije a esta persona, ¿le trajo paz o incertidumbre? Déjame decirte, si lo que vas a decir va a destruir la vida de alguien, aunque sea verdad, espera el momento en que no la vaya a destruir para decirle esa verdad. Bendito sea el Señor. Muchas veces el Señor cayó y no habló cosas que pudo haber dicho. Oh, pastor, es que ¿dónde está en la Biblia? Si la Biblia dice que debajo del cielo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Amén. Hay tiempos que no son para hablar. Hay personas que están tan heridas que si tú le dices la verdad que merecen, las destruyes. Quizás un abrazo es suficiente. Quizás el decirle: estoy aquí, puedes contar conmigo, es más que suficiente. Y no estamos hablando de ocultar el pecado, de ocultar lo que se hizo mal. No, estamos diciendo que tú y yo no somos quien para juzgar a los demás. Amén. La Biblia dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Bendito sea Dios. Dice, y terminamos con esto en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces uno piensa que la palabra corrompida nada más es la mala palabra. No, algo corrompido es algo que corrompe. Es algo que contamina. Es algo que destruye. Es algo que hiere, que hace daño. Nadie se come un pedazo de carne corrompida. Y la carne corrompida no es una mala palabra. Es una carne que está en mal estado, que puede dañarle la salud a alguien, ¿verdad? Hay personas que no dicen malas palabras, pero todo lo que sale de su boca hacia alguien más es una palabra corrompida. Es una palabra que hiere, que enferma, que contamina. Bendito sea el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y dice ahora, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Lo que yo voy a decirle a esta persona lo va a edificar. No lo digo. Pastor, y si no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? El Espíritu Santo se lo va a decir. Él, dice la Biblia, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su obra. Tú y yo no somos Dios.
A nosotros lo que nos dice es: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendito eres. Y si lo hago, miren lo que ocurre: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando de nuestras bocas están saliendo palabras que están destruyendo a los demás, tú y yo estamos contristando al Espíritu Santo. No en balde hay tanta falta de poder en los cristianos. No en balde hay tanta falta de poder en los pastores, en los ministros, en los líderes, en los evangelistas, porque están dando un mensaje de Dios y dentro de ese mensaje hay heridas, hay ofensas, hay críticas, Y cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios se contrista, y donde se contrista el Espíritu de Dios no se mueve, no obra. ¿Por qué hay tanta falta de poder en las iglesias? Por las palabras corrompidas que está saliendo de la boca de los hijos de Dios. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cada una de estas cosas afecta las palabras que salen de tu boca. Si tú estás amargado, tus palabras amargan a los demás. Si tú estás enojado, tus palabras enojan a los demás. Si tú estás airado, tu palabra hace que los demás se pongan airados contigo o con los demás. Si tú las dices gritando, los demás te van a gritar. ¿Pero por qué me estás gritando? Porque tú le estás gritando. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia. Que nuestras palabras no sean maliciosas, amado. Las personas no son tontas. Tú y yo no podemos creernos que somos súper sabios y que le vamos a estar dándole palabras de doble sentido a los demás y no lo van a entender. Las personas no son tontas. Cuando tú les hablas con malicia, ellos lo captan. Y si es un hijo de Dios, más. Porque el Espíritu Santo dice: escudriña lo que hay en el corazón del hombre. Y termina el versículo 32 diciendo: antes, sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el Señor. Dios te perdonó todo. ¿Por qué tú y yo no podemos perdonar todo lo que nos hicieron los demás? Evita, Dios te bendiga. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Seamos prudentes. Versículo Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. No ahorres nada más dinero, ahorras palabras, porque eres sabio. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y el Proverbios 24:26 dice: besados serán los labios del que responde palabras rectas. Bendito sea el Señor. ¿Son tus palabras espada?
o medicina? Las personas están desesperadas por escucharte hablar o desesperadas porque no digas una palabra. ¿Es tu compañía y tu conversación bendición y medicina para el alma afligida? ¿O es aceite? ¿O es vinagre, perdón, en la herida? ¿Tú eres bálsamo para el quebrantado? ¿O eres más fuente de dolor? Bendito sea el Señor. Dice Ángel Mari que medicina. Dios te bendiga, Mari. Que Dios nos ayude. Pastor, tengo tantas cosas que aprender. Eso dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. En el versículo 2, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. ¿Tú eres perfecto? No. Entonces, ofende muchas veces. Pero qué bueno que cada vez que ofenda, yo sea consciente y pueda pedir perdón y cambiar. Nuestro andar en esta tierra es un proceso de cambio. Usted decide si es cambio para acercarnos más al Señor o es cambio para retroceder en nuestra relación con Él. Usted lo decide. Nunca Dios ha hecho nada con alguien que esa persona no se lo haya dejado. En cuanto a cambio positivo, en cuanto a vida, en cuanto a matrimonio, quizás hoy tu matrimonio está destruido, a punto de destruirse porque tus palabras son golpes de espada. Conviértalo en medicina. Quizás tus hijos no te quieren ver porque tus palabras son golpes de espada. Conviértelas en medicina. Sánales. Pídeles perdón. Y que cada palabra que salga de tus labios sea medicina. Que el Señor les bendiga mucho, amados. Les amamos. Un abrazo de la pastora Yani mío. Que el Señor y su gracia y su cobertura esté sobre sus vidas durante toda esta linda semana que comienza hoy, y que todos los sueños y los anhelos de su corazón el Señor les pueda conceder. Dios les bendiga mucho. Un abrazo, un beso, les amamos y nos vemos Dios mediante. Allá está la pastora bailando, danzando en el Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo que viene.